llegamos a un otro fin de semana, es día viernes y estamos agradecidos con el Señor. Siempre ha sido fiel, cada día es fiel, su misericordia, su fidelidad no nos ha faltado. Podemos tener necesidades, podemos estar en dificultades, pero Él es fiel y si confiamos encontraremos siempre las salidas conforme a la voluntad que en Él hay, lo que Él nos da. En este día quiero compartir la fidelidad de Dios a un pueblo demasiado quejambroso que constantemente estaban pidiendo regresar, me refiero al pueblo hebreo, su pueblo elegido, regresar a Egipto cuando encontraban dificultades y no veían soluciones, no veían más allá de sus ojos y se atemorizaban por diferentes circunstancias que les ocurrían. Es el caso cuando empiezan a tener sed y no había agua, estaban en el desierto, o digo, en el campamento de Refidim y tenían sed y no había agua. Entonces le empiezan a decir a Moisés, a reclamar que por qué estaban en esa necesidad. Vamos a Éxodo capítulo 17 y versículos 1. Dice la palabra: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Temía por su vida. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vemos aquí de que los israelitas se iban quejando. Cualquier situación difícil que venía, empezaban a quejarse, empezaban a lamentarse, empezaban a cuestionarle a Moisés diciendo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed? Y en otra oportunidad también le dice: ¿por qué nos has sacado de Egipto? Allí teníamos comida, ahí teníamos abrigo, y aquí hemos venido a morir de hambre, a morir de frío. Pero el Señor siempre les respondía. Y en esta cuestión, en este relato, pues ocurre de que estaban en este campamento en Refidim y como encontraron allí en el monte de Horeb esa roca que le dijo Dios que golpeara para que saliera agua, dice que todos los valientes y los pueblos, los que estaban con energía y eran fuertes, corrieron a recibir el agua, y se quedó en Refidim la gente más débil, los quizás ancianos, los niños, personas que no tenían esa fuerza de correr allá al monte de Horeb. Entonces dice de que ahí apareció Amelec. Amelec, viendo que estaban como desguarnecidos los hijos de Israel que habían quedado, dice que les ataca y hace una devastación. Cuando se entera Moisés, dice, vamos al versículo 8 de Éxodo, del capítulo 7, que
recluta a hombres valientes para ir a pelear con Amalek. Dios tiene su fidelidad siempre ahí, a pesar de sus quejas, a pesar de sus situaciones que ellos demandaban cuando ocurrían situaciones difíciles. El Señor siempre les respondía con su fidelidad, siempre respondía con su mano poderosa para ver de que Él estaba con ellos, a pesar de sus quejas. Y nos ocurre muchas veces, tenemos situaciones difíciles, estamos pasando momentos críticos y nos quejamos, nos olvidamos de las grandes cosas que ha hecho el Señor en el pasado. Ya somos bendecidos habiéndolo conocido y tenemos, como habíamos hablado, una oportunidad, bendiciones, esas bendiciones espirituales que nadie nos lo va a sacar. Y aún eso Él nos añade, nos da paz, nos da salida a cada una de las situaciones en las que nos encontramos. Y fue aquí, a medida que aprovechó que habían ido los valientes, los más jóvenes, los más fuertes, a correr por el agua allí en el monte de Horeb, donde había salido de una roca. Entonces les ataca a los israelitas. En el versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Pues ellos se organizaron para atacar a Amalek, porque habían sido atacados por la parte de atrás a los más débiles. Entonces se organizan para el ataque. Versículo 7 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés se sube a un monte, se sube ahí arriba y dice de que con la vara de Dios, y para que él clame a Dios. ¿Y de qué forma? Dice que él agarra la barra y va hacia arriba, levanta hacia arriba y clama a Dios. Y empieza, dice el pueblo de Israel, a ganar la batalla. Y cuando bajaba, dice las manos, empezaban a perder los israelitas. Y el ejército de Amalek empezaba a ganar. Lo dice en el versículo 11: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía en la batalla, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía de Amalek. Versículo 12: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Allí estaba a merced de la fuerza que tenía en los brazos Moisés. Como dice que cuando él prevalecía arriba, empezaba a ganar Israel, y cuando bajaba empezaba a perder. Entonces ahí agarraron Hur por un lado y Aarón por el otro lado de la mano, y dice que le sujetaban para que esté arriba. Qué bendito es el Señor, cómo hace sus maravillas, cómo Él hace sus milagros de una forma impensable, que nosotros no podemos entender, pero es la manera que Dios actúa. Y a veces no nos damos cuenta nosotros. Vienen las soluciones de Dios de una forma que no nos imaginamos, pero llega, al final llega, si nosotros creemos en nuestro corazón que Él ha de responder. Y entonces, versículo 14, y dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Versículo 16: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Vemos de que el pueblo de Israel se está quejando, está murmurando, está dudando del poder de Dios, y el Señor les está demostrando de que está con ellos, de que no los ha abandonado, y que si alguien se toca con su pueblo, primero se toca con nuestro Dios.
primero ha de presentarse delante de Dios para que Él nos defienda. Y eso es lo que pasa, hermanos, amigos. Si hay situaciones que nosotros llegamos a rebasar a nuestras fuerzas, el Señor está con nosotros, y quien se meta con un hijo de Dios, Él está ahí para defendernos, como ha ocurrido aquí con los israelitas. Amalek no tenía por qué atacarles, porque dice que en Refidim, donde estaban asentados el pueblo de Israel, no era territorio de los amalecitas, no habían incursionado a su territorio, pero Amalek pues había desafiado, ya no dice al pueblo de Israel, sino había desafiado, como lo dice aquí en el versículo 16 del capítulo 17 de Éxodo, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Quien se mete con un hijo de Dios, Dios está ahí para defenderlo. ¿Quién era Amalek? Amalek es de la descendencia de Esaú. ¿Recuerdan? Esaú es el que había sido el primogénito de Isaac, su padre, pero por un plato de lentejas había cambiado su primogenitura. A él le daba igual. Él, por cosas terrenales, cambió la bendición de Dios. Y entonces, Amalek llega a ser de esa descendencia, y dice que, lo leemos, esto está en Génesis, capítulo 36, 12. Génesis, capítulo 36, 12. Dice la palabra: y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son la descendencia. Ahí vemos de que Amalek viene de la descendencia de Esaú. Y como era con una de las concubinas que había tenido su padre, entonces sus hermanos le habían sacado de su pueblo, le habían sacado. Entonces Amalek va al desierto, y ahí forma el pueblo de los amalecitas. Y entonces estos son los que atacan al pueblo de Israel ahí cuando están en Refidim. La cuestión es que Dios, aunque nosotros nos quejamos, aunque nosotros desconfiamos muchas veces del favor de Dios, el Señor es fiel, porque Él no puede mentir, Él no puede cambiar, Él es Dios. Y si Él ha dicho que está con nosotros, debemos creer que está todos los días de nuestra vida con nosotros, a favor nuestro. Solamente debemos creerle. Y así como fue defendido y lo tomó como suyo la agresión que hizo a su pueblo Israel, Amalek, así con nosotros, si ocurre alguna cosa que nos hacen, o ocurre algún agravio hacia nosotros como hijos de Dios, primero se lo ven con nuestro Padre. Él es fiel, nunca nos abandona, su misericordia es para siempre. Y doy gracias porque tengo un Dios que me defiende, que está sobre todas las cosas, ahí con sus hijos, por sus hijos, y lo único que pide de nosotros es fidelidad y creer en su poder y en su fuerza. En este fin de semana quiero decirles de que todos estamos en dificultades, muchos, y el que diga que está totalmente fuera de situaciones difíciles, pues gloria a Dios, que siga y se mantenga, pero generalmente tenemos un sinfín de situaciones difíciles en diferentes áreas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde podemos ver siempre dificultades, y más en este tiempo que nos está sucediendo todo lo que estamos viendo en el mundo. Pero Dios es fiel, confiemos en Él, confiemos y sigamos adelante. Así como en este fin de semana vayamos a las iglesias, invitemos a las personas a que puedan conocer de Dios, que puedan conocer el amor de Dios, para que también ellos tengan la defensa del Todopoderoso cuando ellos reciban a Jesucristo en su corazón y se conviertan en hijos de
legítimos de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.